Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un gozo, un placer estar con ustedes una vez más en esta oportunidad. Queremos compartir en este tiempo tan especial un tema muy recurrente. Creo que para los tiempos que vivimos es muy importante el tema asignado para esta ocasión. El tema tiene que ver con hasta lo último de la tierra. El texto referencial está en Hechos 13:47, donde dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, pero también abrir nuestra mente, nuestro corazón y apelar a nuestra voluntad en aquello que tú tienes y a la vez quieres para tu pueblo en esta mañana, Señor. Te lo suplicamos así con gratitud, que nos ayudes en aquello que hemos de desarrollar para tu honra, para tu gloria y adoración. Bendito Señor Jesucristo. En tu nombre oramos así. Amén, amén y amén. Nos podemos quizá imaginar la creciente euforia experimentada por los discípulos allá en la iglesia de Jerusalén en sus primeros años de existencia. El primer sermón de San Pedro había generado que como 3,000 personas hayan aceptado la salvación. Y entonces comenzaron, en virtud de las dificultades, a vivir juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y lo repartían, dice la Escritura, a todos según la necesidad de cada uno. Pero muy pronto la iglesia de Jerusalén se olvidó de cumplir el resto del mandamiento del Señor, que había dicho que deberían ser testigos desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se quedaron solo allí en Judea. Fue necesario entonces que Dios mismo permitiera una persecución para que la iglesia del primer siglo empezara a cumplir la misión de llevar la palabra de Dios hasta el mundo conocido en ese entonces. Repito, hasta el mundo conocido en aquel entonces. Queridos hermanos y amigos, permítanme decirles que parece que la iglesia de este tiempo, la iglesia contemporánea, está afrontando lo mismo. Como que de algún modo hemos ido perdiendo la capacidad visual para ver la necesidad que fuera de la iglesia local hay también en otros lugares, en otras etnias, en otras personas de otro tipo de grado social. Pareciera también que nos hemos ido dejando dominar por un poquito de indiferencia ante tal necesidad ajena y pretendemos a veces justificar tal necesidad y entonces no vamos a cumplir esta misión. Ahora, el texto que nos ocupa hoy abordará tal necesidad, esta necesidad, y vamos a usar una vez más las herramientas de las preguntas y de la interpretación progresiva de palabra por palabra para respondernos en esta hora 7 preguntas que emanan aquí en el texto. En primer lugar, el texto nomás nos menciona una riqueza de cosas para cada uno de nosotros. ¿Para quién es la comisión? Primera pregunta. ¿Es sugerencia o una orden lo que dio el Señor? ¿Quién comisiona en tercer lugar? ¿Para qué comisiona en cuarto lugar? ¿Para quiénes comisiona el Señor? ¿Con qué propósito es esta comisión? Y, importante, ¿hasta dónde es esta comisión? En primer lugar, dice la primera pregunta, ¿para quién es la comisión? La primera parte de este versículo dice, porque así, subrayado, nos ha mandado. Versículo 47, primera parte, nos está diciendo aquí, nos ha mandado. Y dice ahí que cuando dice en nosotros, San Pablo está incluyendo a los nuevos, a los no tan nuevos y a los antiguos creyentes que le escuchaban en aquel día. Ahora bien, es evidente que San Pablo sentía que la orden de llevar las buenas nuevas estaba dirigida a todo el pueblo de Dios de aquel entonces. Y tal pueblo también hoy somos nosotros. Y la pregunta es, ¿lo vemos así? ¿Lo estamos viendo así? ¿Es una sugerencia en segundo lugar o una orden? Dice, porque así nos ha subrayado, mandado, dice el relato sagrado. Ahora, San Pablo hace énfasis aquí
en decirle a su audiencia que el Señor nos ha comisionado, nos ha ordenado, es decir, nos ha mandado. No es una sugerencia o una opción o una alternativa a tomar en algún momento. Es la gran comisión. Y permítame mencionar lo siguiente. Es la gran comisión que en algún momento, como alguien dijo por ahí, se ha transformado en la gran omisión, en esta misión que el Señor ha encargado a su pueblo también. Pero hay una tercera pregunta. ¿Quién comisiona? Dice la parte del versículo tercera del versículo 47, nos ha mandado el Señor, subrayado allí. No es un mandato del pastor de la iglesia, ni de los diáconos de la iglesia, ni del cuerpo administrativo de la iglesia, menos de la directiva nacional de la iglesia. Es un mandato del mismo Señor. Dice, nos ha mandado el Señor. Por un lado, fíjense, San Pablo se está prestando, porque lo que está en este versículo es un préstamo del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Él se presta estas palabras del profeta Isaías 42:6, donde dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Dios es el que llama. No es el hombre el que llama, no es el hombre el que manda. Dios es el que llama en primer lugar. Pero en segundo lugar, por otro lado, miren que el resultado bueno que vino de esparcir el evangelio guía a algunos a pensar también que esta persecución que sufrió la iglesia del primer siglo fue también la voluntad del Señor. Y es ahí donde tenemos que manejarnos con mucho cuidado. ¿Sabe por qué? ¿Cómo así podemos decir y plasmar esta verdad? Es que pareciera que por no estar obedeciendo en ir a sembrar la semilla de la palabra del Señor, se afrontó esta persecución. Y permítame decirle, mi hermano, con cuidado también, obviamente, el Señor puede tomar algunas circunstancias, utilizar algunas situaciones difíciles para guiarnos hacia su voluntad. Y uno se preguntaría, aún en esta pandemia, aún en esta emergencia, ¿esta puede ser un instrumento de Dios? ¿Cómo si hay un Dios, no es cierto? Un Dios de amor, como decimos, puede haber tanto dolor, tanto luto y tanto sufrimiento. Es difícil decirlo, queridos hermanos y amigos, pero a veces no entendemos. Pero tenemos que ser sacudidos algunas veces fuera de nuestro estado confortable antes de hacer lo que el Señor quiere que hagamos también. Ejemplo claro de esta emergencia es esta emergencia que tenemos en el Perú y en el mundo, en nuestro país. Es que como nunca, fíjese, como nunca estamos predicando y enseñando su palabra en el interior y fuera del mismo también. Como nunca hay requerimientos para compartir su palabra en medio de esta coyuntura sanitaria. En medio de esta situación, la palabra del Señor está corriendo y también siendo glorificada también, mis hermanos. Pero encontramos una cuarta pregunta. ¿Para qué? Diciéndote he puesto, ¿ve? Subrayado. Para luz. El cuarto pensamiento del profeta Isaías va de la mano, porque Pablo en primera instancia dice que la segunda parte que San Pablo se presta de Isaías 42:6 dice, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo para luz, para luz. Ahora, queridos hermanos y amigos, uno puede decir con toda libertad, fíjese, que sin Cristo en el corazón, nosotros vivíamos en las tinieblas. Podemos dar testimonio de ello. Esas tinieblas que no es sino ese estado de muerte espiritual. Ese estado de separación que daba la espalda al Creador. Sin embargo, cuando la luz del Señor llegó a nuestra vida, todo en nosotros empezó a cambiar paulatina y progresivamente. Llegamos a tener esa luz del Señor, y así como esa luz pequeña puede guiarnos a casa en medio de una gran oscuridad, aún de la misma forma podemos nosotros guiar al mundo, a la casa del Padre, a experimentar esta nueva vida en Cristo. Y entonces viene una pregunta, mis hermanos: ¿en qué clase de luz nos hemos convertido? ¿Qué clase de luz emana de nosotros cuando entramos a un lugar,
a nuestro trabajo. Es diferente nuestra luz a cualquier otra luz que haya. ¿Qué podemos contar cuando estamos en la fila del bus, en la fila del supermercado, en la fila del banco? Déjeme decirle, mi hermano, no importa lo bueno o lo espiritual que las personas parezcan, los que no tienen al Señor sencillamente están en tinieblas. Ya lo dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos llama a ser esa luz, mis hermanos, a este mundo oscurecido, transmitiendo a través de nuestras vidas la verdadera luz del Hijo eterno de Dios. Hermano mío, que la luz que tengamos sea esa lámpara que alumbre los caminos oscuros de otras personas. Y pidámosle al Señor que su luz brille en nosotros para poder dar y llevar esa esperanza que este mundo tanto necesita. Pero llegamos a una quinta pregunta. ¿Para quiénes es esa luz? Dice el relato sagrado, para luz de los, subrayado, gentiles. Ahora, la tercera parte del texto que San Pablo se presta de Isaías 42:6 dice, por luz de las naciones. Mire, naciones o gentiles es la misma expresión paralela para hablar de cierto tipo de personas. Luz de los gentiles es la expresión muy clara para alcanzar con el evangelio al mundo que no conoce al Señor. Hoy obviamente casi nunca usamos esta palabra en nuestra conversación cotidiana, la palabra gentil. Entonces, ¿significa eso que la luz de los gentiles deba tener poca relevancia para nosotros? Difícilmente, mi hermano, difícilmente. Porque en segundo lugar, para los judíos del primer siglo, mire, gentiles significaba cualquier otro grupo étnico en el planeta. Es decir, además tenemos que saber que algunos gentiles vivían en Israel, otros alrededor de Israel, pero la mayoría de estos gentiles, fíjese, vivía lejos, muy lejos, en lugares remotísimos, muy lejos, como veremos a continuación en un texto en el cual voy a hacer un paréntesis. Por lo que llevar el mensaje de esta luz del Señor a los gentiles, ¿sabe lo que implicaba? Cruzar muchas barreras, no solo las barreras geográficas, no solo barreras culturales, no solamente barreras del idioma, sino aún barreras de idiosincrasia, costumbres y hábitos que eran distintos a lo que tenían los discípulos, los apóstoles y aún cualquier otra persona que puede ir a otra región, a otra realidad. Hermanos queridos, debemos ser también una influencia de bendición a los que están a nuestro alrededor, obviamente empezando por ahí. Debemos ser esa luz, sí, en los lugares oscuros. Ofrezcamos ánimo, propósito de vida y esperanza. Y cuánto más en este tiempo. Pidámosle al Señor ser esos instrumentos de su paz, instrumentos de su amor, aún esos instrumentos de su gozo en estos tiempos tan difíciles, los cuales también estamos viviendo. Llegamos a la sexta pregunta. Mire, ¿con qué propósito era esta comisión? Dice el relato sagrado, a fin de que seas para salvación. Ahora bien, la palabra salvación es una palabra muy rica. Miren que la palabra salvación viene de esa expresión soteros, y que tiene tres implicancias. Habla de salvación, habla de sanidad y habla de liberación. Es decir, desde el punto de vista de la eternidad, habla obviamente de la salvación eterna, de la salvación de la condenación a la cual todo ser humano está expuesto si es que no abre su corazón al Señor. Salvación, soterón. Entonces estamos para llevar salvación. Pero mira lo segundo, que a veces quizás no hemos reparado en la implicancia de lo que es la palabra salvación. Tiene que ver también con la parte temporal. Tiene que ver con sanidad. Sanidad del cuerpo y sanidad obviamente del alma también. Mire que las versiones de la Biblia, hasta antes de la versión Reina Valera del 60, allí donde decía la palabra salvación, no traducían salvación, traducían salud.
traducían sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra salvación, soteros, implica también salud espiritual, salud corporal. Y cuanto más tomarnos de esta promesa, tomarnos de esta realidad que estamos, dice, para extender no solo la salvación eterna, sino aún salud y sanidad en este tiempo tan particular que vivimos también. Pero dice también liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de ataduras, liberación de taras espirituales que podemos tener. Ya lo dice el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y esta os libertará. Salvación, soteros, salvación, sanidad y liberación también, queridos hermanos y amigos. Pero en segundo lugar, viene una pregunta insertada en esta sección. ¿Qué puede motivar a nuestro corazón para realizar esta tarea de la mejor manera, queridos hermanos y amigos? La imagen es elocuente, la que está allí. Nuestro corazón será motivado cada día al simplemente mirar a los ojos de aquel crucificado y verlo caminar clavado ahí en la cruz, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Ante semejante cuadro, mi hermano, ante semejante cuadro de amor, ¿cómo no caer postrados a sus pies y decirle: Señor, iré a donde tú me envíes y haré lo que tú quieres que yo haga? Diré también: heme aquí, Señor, envíame a mí. No como algunas veces decimos: heme aquí, Señor, envíalo a él. No, a mí, Señor, a mí. Mira la implicancia entonces de lo que envuelve la salvación. La salvación. Pero llegamos a la esencia del tema en sí, porque el tema se llama hasta lo último de la tierra. Y la séptima pregunta encaja en esta situación. ¿Hasta dónde dice el texto sagrado? Para que llevéis salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, les decía en la introducción que el mandato del Señor en Hechos 1:8 era para que vayan desde Jerusalén hasta llegar hasta lo último de la tierra. Pero hasta ese punto los apóstoles y los seguidores del Señor no habían llegado, fíjese. No habían alcanzado todavía, se habían quedado allí en Jerusalén. Y entonces viene una pregunta. ¿Existe realmente un lugar al que podamos considerar lo último de la tierra? Lo que está allí, fíjense en la ventana. ¿Existe realmente un lugar al que podamos considerar lo último de la tierra? Mire, mi hermano, en la época del Señor, en que Él realiza este desafío misionero, sí existía ese lugar. La ventana que está ahí, a propósito, desde la primera ventana, les he puesto justamente el paisaje de ese lugar que se llama el Cabo Finisterre, que nada tiene que ver con la funeraria de nuestro país. Lo último de la tierra está allí, en esa imagen. Fíjense que cuando yo estudiaba, antes de eso, fíjense que el diario El Comercio, el 12 de octubre de 2018, saca esta noticia que dice: Finisterre, el lugar donde acababa el mundo antes que Colón llegara a América. Fíjese que esto existe, y tan es así que los seres humanos, ingeniosos con esto, colocaron el kilómetro cero en el Cabo de Finisterre, donde empieza otro lugar que se llama el Camino a Santiago de Compostela. Y ahí está, y empieza en el Cabo de Finisterre, kilómetro cero, allí está en la imagen. Yo le decía que en mis archivos, hallé un mapa de hace 1800 años, donde aparece señalado este lugar. Mire ahí los 3 continentes conocidos antes que Colón llegara a América. Ahí está Europa, Asia, África, y ahí en ese ángulo marcado con ese círculo está ese lugar llamado Finisterre, el Cabo de Finisterre, que era el punto más occidental de la tierra. Esto explica algo, fíjense mis queridos hermanos y amigos. El deseo
expresado por San Pablo una vez, cuando él escribe a los creyentes en Roma. Mire lo que le dice a los creyentes de Roma. Él dice que él quería llegar a ese lugar, a España, que era el nombre que antiguamente se le conocía también a España, el Finisterre. Dice en Romanos 15, 24 y 28, cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros, mire, espero veros al pasar. Así que cuando haya concluido esto, otra vez, pasaré entre vosotros rumbo a España. Queridos hermanos y amigos, el incansable apóstol Pablo quería realizar un viaje misionero que llegase hasta lo último de la tierra, al cabo de Finisterre, porque así se conocía a España en aquellos tiempos, específicamente el cabo de Finisterre. Ahora, es un enigma hasta hoy si San Pablo pudo realizar alguna vez su deseo de al menos viajar, pero por lo menos no lo narra el libro de los Hechos. Ahora, pero ¿sabe qué, hermano? Desde niño yo era muy curioso. No me quedaba contento con algunas respuestas y les hacía la vida a cuadritos a mis profesores, porque les preguntaba hasta la cuadratura del círculo. Pero esa curiosidad me ha ayudado en el ministerio, porque no me contento con una sola respuesta. Y es eso, queridos hermanos, que no contento con esta posibilidad de que Pablo haya ido o no haya ido a Finisterre o a España, indagué, investigué y encontré tres evidencias extrabíblicas del posible cumplimiento de este deseo de San Pablo. El primero, fíjese, lo encontré a través de un hombre llamado Clemente de Roma. Él vive por el año 97 después de Cristo. No se sabe cuándo nace, pero sí muere en el 97 después de Cristo. Y un año antes, en el año 96, él escribe 7 palabras en un documento. San Pablo dice, visitó los límites de Occidente. ¿Qué límite de Occidente? Finisterre. El segundo documento es de un hombre llamado Ludovico Muratori, que vive por esos años. Él descubre un fragmento escrito en el año 170, donde ya no hay 7 palabras, hay 14 palabras, donde dice ahí en amarillo, el apóstol Pablo visitó España después de su primer cautiverio romano registrado en Hechos. Se cierra el paréntesis, las comillas. Este documento y el anterior está registrado en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de CLIE, página 330, párrafo número 1. Hay que sustentar todo, ¿sabe? Pero el tercer documento que encontré dice que, mire, a España antes se le llamaba, tome nota los nombres, Iber, Ebro, Eberus, Ibero e Iberia, que significa tierra de los hebreos o sefardíes. Y por no solamente lo que significaba el nombre, sino porque había un río cercano que surcaba el litoral que llevaba esos nombres. Y luego, este lugar se conoce como Península Ibérica, o lo que es España, que también fue habitada después y dominada por los árabes, los moros y los ismaelitas. Y ahí está la página del archivo digital donde está registrado esto que estamos comunicando, mis hermanos. Por eso que en cuarto lugar, mis hermanos queridos, los primeros escritos cristianos indican que los 12 apóstoles dejaron su tierra natal para proclamar las buenas nuevas en diferentes países. Un paréntesis. Algunos estudiosos dicen, ¿cómo este Pablo, que no conoció al Señor, que no caminó con el Señor, puede estar viaja y viaja aquí y allá, y nosotros que conocimos al Señor no podemos empezar a hacer lo mismo? Y es por eso, queridos hermanos, que ellos empezaron a considerar el cumplimiento de este mandato cuando lo vemos que se fueron. ¿A dónde se fueron? Mire que la historia y también la tradición registra que los discípulos comenzaron a viajar, y ahí tienen en la ventana, en el sentido al contrario de la manecilla del reloj, que Andrés se fue a Grecia, Santiago el menor
se fue a Egipto. Mateo también a Egipto. Tomás se fue a la India. Natanael, llamado también Bartolomé, se fue a la India y Armenia. Y Judas el Tadeo se fue a Irán, lo que hoy es Persia. Algo más, dice que Juan se fue a lo que es Grecia. Simón el celote fue a Egipto, a Grecia y a las Islas Británicas. Pedro fue a Roma. Matías se fue a Etiopía. Felipe fue a Rusia y a Turquía. Y para el último hemos dejado al príncipe de los apóstoles, a San Pablo, que abarcó gran parte del continente asiático, Asia Mayor, Asia Menor y Europa, obviamente, mis hermanos. Ahora, con eso en mente, es posible que la iglesia del primer siglo, luego de la persecución, luego que salieron de Judea, hicieron mucho más para evangelizar al mundo que cualquier otra generación hasta hoy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué hicieron eso? Luego, hermanos, de que se habían quedado estancados ahí en Judea, en Samaria, en Jerusalén. Fíjense en primer lugar que sus demandas eran numerosas. Eran solo unos pocos en número. Tenían poco dinero. Sus medios de transporte eran muy limitados, muy limitados. En segundo lugar, mire, no tenían la página impresa, no tenían el teléfono, no tenían equipo de sonido, no tenían computadoras, no tenían televisión, radio, no tenían ni los medios masivos de las redes que hoy tenemos, Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Zoom, Google Drive y todas estas herramientas que hoy tenemos. ¿Cómo no nosotros, hermanos, vamos a impedir el mensaje de salvación? Todas estas herramientas las tenemos hoy y obviamente para poder alcanzar hasta lo último de la tierra, para poder llevar el mensaje de salvación y de vida eterna a quienes realmente necesiten. Mire, ellos sufrieron más. Sufrieron la oposición de su familia. Sufrieron las burlas del mundo religioso, sufrieron la persecución de gran parte de los gobiernos y aún así sobrepasaron a la iglesia contemporánea en su entrega para ganar a este mundo. Ahora bien, eso es lo que no tenían, pero mire lo que sí tenían y que los hizo efectivos. ¿Sabe lo que tenían, mis hermanos? Tenían y predicaban un evangelio de poder. Tenían el mensaje del Cristo encarnado y crucificado. Tenían el mensaje del Cristo resucitado y ascendido. Tenían el mensaje del Cristo reinando y volviendo por segunda vez a esta tierra. Ellos no predicaban sus propias ideas. De hecho, mis hermanos, 2000 años después de Pentecostés, todavía hay grupos de personas que aún no conocen al Señor. No les ha llegado la luz del evangelio. Y a veces como que uno tiene la impresión de que la iglesia está a la espera que haya más oscuridad, que haya más emergencias o más drama en el mundo. Ir a los gentiles, aquellos que todavía no han recibido la luz. La pregunta es, ¿lo haremos? ¿Seremos luz para esos pueblos que aún no conocen al Señor? Voy cerrando. La ventana que sigue dice el factor Hechos 29:1. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Si yo les dijera, como dice ahí en la ventana, vayamos a nuestra Biblia y leamos Hechos 29:1. Muchos al escuchar en este momento seguro que están sorprendidos. ¿Pero por qué? ¿Es que acaso no encuentran este texto en la Biblia, hermanos? Muchos estarán preguntándose, ¿se equivocó el pastor de texto? No, mi hermano, no me he equivocado. Este es el versículo que el Señor también quiere enfocar hoy, en este momento. ¿Usted se ha dado cuenta que los libros del Nuevo Testamento terminan con un amén? Que significa, así sea, es el fin, se acabó. Y que este libro de los Hechos, si usted revisa, no tiene este amén. Como que no está cerrado. La razón por la cual el Señor me llevó a hacer este segmento final de conclusión fue debido a que Él quiere que nosotros sigamos escribiendo este gran libro de los Hechos. La historia de la iglesia se sigue escribiendo, mis hermanos. La escribe usted, la escribo yo, la escribimos todos. Pero la pregunta en lo personal, ¿qué historia de su vida,
quisiera relatar en este nuevo capítulo de Hechos 29:1. Algunos dirán, pero ya la Biblia está cerrada. Sí, convencionalmente decimos que ya no hay más. Pero permítame esta atingencia, mis hermanos. Piense por un momento en lo que es su vida en este preciso instante. Y piense de cómo quisiera que fuera su vida en el servicio, en el futuro no lejano, sino cercano, mi hermano. Y este es el reto que el Espíritu Santo nos quiere hacer en esta hora dramática de la historia humana. Que usted y yo escribamos Hechos 29:1 en función a lo que estamos haciendo con la fe que Él nos ha dado. ¿Qué escribiría usted, mi hermano? ¿Qué registraría en Hechos 29:1? El libro de Hechos aún no se ha cerrado. La iglesia y los cristianos seguimos escribiendo la historia. Cierro, mis hermanos. He aquí, hasta lo último de la tierra. El Cabo de Finisterre, esa imagen es de ese lugar que antes se conocía como lo último de la tierra, mis hermanos. Estimados hermanos y hermanas, ayer y hoy necesitamos hombres y mujeres llamados para ser misioneros en las ciudades, en las aldeas, donde hay necesidad de salvación. La iglesia local hoy, obviamente, tiene el deber moral de apoyar las misiones con oración, pero también con sustento económico. Juntos podemos llevar también la semilla con aquellos que siembran en el norte del continente, en el centro del continente, en el sur del continente, a Europa, a África y a Asia y al mundo entero. Es decir, hasta lo último de la tierra. El Cabo de Finisterre nos espera a usted y a mí. Seguro que cuando acabe esta emergencia tendremos que salir. Hoy estamos usando las herramientas tecnológicas para poder llegar también hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, te bendecimos de todo corazón. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tus verdades eternas y gracias por tu palabra que siempre nos desafía, siempre nos confronta, Señor, para este tiempo aún en el cual, en medio de la oscuridad, en medio de la emergencia, en medio de esta situación en la cual se encuentra el país, el continente y el mundo, todavía hay esperanza de salvación. Todavía hay opciones de venir al encuentro contigo, Señor. Utilízanos como herramientas, como instrumentos para tu gloria, para tu honra y alabanza. Bendito Señor Jesucristo. En tu nombre así oramos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.